¿Qué tal, amigos? Una vez más con ustedes, esperando se encuentren en magnífica condición de salud. Hoy, 12 de octubre de 2020, hoy se celebran 528 años del descubrimiento de América, del encuentro de dos mundos, Día de la Hispanidad. Hoy quiero reflexionar un poquito con ustedes sobre este momento histórico, porque yo titularía a este trabajo 528 años de injusticia. ¿Hasta cuándo? Y son 528 años de injusticia en contra de nuestros hermanos indígenas, los auténticos y verdaderos dueños de las tierras del continente americano. A raíz de la visita de los españoles, iniciada en 1492, hasta nuestros días, nuestros grupos originarios a lo largo y ancho de nuestro continente americano se han visto cruelmente marginados, humillados, maltratados, vejados, incluso asesinados, solo por su condición de ser indígenas. ¿Hasta cuándo? ¿No creen ustedes que ya es hora de superar la ignorancia? ¿No creen que es hora ya de dejar a un lado la discriminación racial? Señoras, señores, jóvenes que hoy me escuchan, nuestros hermanos indígenas son seres humanos iguales a nosotros, con los mismos derechos y deberes que nosotros. ¿Por qué los marginamos? ¿Por qué cada día les cerramos las puertas? ¿Por qué nos aprovechamos de ellos? ¿Por qué más que trabajadores los tenemos en calidad casi de esclavos cuando los explotamos salarialmente, cuando no les reconocemos prestaciones laborales, prestaciones sociales? Entonces, yo pienso que es momento oportuno para que hagamos un alto. Y este no es un problema de los gobernantes nada más, es un problema de todos los ciudadanos. De todos los ciudadanos. Así que cambiemos de actitud, rompamos los paradigmas y dejemos de creer y pensar que nosotros somos superiores a los grupos indígenas que nos rodean. Mire, en este momento estamos en temporada de cosecha de café. ¿Quién no ha disfrutado de una sabrosa y aromática taza de café? Pues resulta que la recolección del café es realizada en un alto porcentaje por mano de obra indígena. Esos hermanos nuestros de sus distintos grupos étnicos son los que se dedican a la siembra, recolección de ese grano, y por salarios muy bajos y expuestos a muchas situaciones de salud. Entonces, cada vez que nos tomemos una taza de café, pensemos un momentito del origen
de ese café, de qué tan tuvo que pasar para que nos tomáramos esa taza de café. Y de esos hermanos indígenas que muchas veces son explotados para hacer producir esa taza de café. Es más, muchos de los recolectores de café son niños que deberían estar perfectamente en un centro educativo recibiendo una educación formal. Sin embargo, por la precaria situación económica de nuestros grupos étnicos, también son llevados a las plantaciones cafetaleras. La semana pasada, en mi grabación, abordé el tema de los retos de la educación virtual. Y entre las cosas que mencioné, recordarán que señalaba la deserción escolar. Bueno, esta es una de las razones por las cuales hay deserción escolar. Como nuestros indígenas se mueven de un lado al otro a buscar las diferentes cosechas, asimismo ellos se llevan a sus hijos. Por eso es que los hijos no están regularmente en las escuelas. Entonces, para la reflexión, cada vez que disfrutemos de una deliciosa y aromática taza de café, pensemos en cuántos niños indígenas dejaron de ir a la escuela para hacer posible esa taza de café. Yo pienso que nuestras autoridades a nivel nacional de nuestro país Panamá, pero también del mundo entero y de manera especial en aquellos países productores de café, deberían regular más enérgicamente esta materia en el sentido de prohibirse literalmente la participación de menores de edad en la recolección del café y aplicar sanciones ejemplares para aquellos patrones que tengan dentro de sus plantaciones a menores de edad y particularmente a niños que deberían estar en las aulas escolares. Entonces, selecto auditorio que me escucha a través del ciberespacio a nivel mundial, hoy elevo mi mensaje de reconocimiento, de felicitación, al tiempo que soy capaz de pedir perdón a todos nuestros hermanos indígenas por aquellas acciones incorrectas que de una u otra forma hemos hecho y hacemos contra ellos. Oportuna la ocasión para felicitar a todos esos hombres y mujeres indígenas que día a día se esmeran por seguir adelante, manteniendo sus patrones culturales, pero insertándose en las sociedades a las que pertenecen en sus diferentes países. Como docente universitario, he tenido la oportunidad en los últimos 10 años de impartir lecciones a muchos indígenas en carreras como licenciatura en preescolar, licenciatura en educación primaria, licenciatura en educación, derecho y ciencias políticas. Y también he tenido estudiantes de licenciaturas en informática. Me llena de mucho regocijo ver cómo se van superando nuestros hermanos indígenas, a pesar de las 1000 dificultades, de los 1000 tropezones que tienen que dar para poder seguir adelante. Imagínense nuestros grupos indígenas tienen su propio modo de expresión oral, pero los obligamos a aprender el español o el inglés para poder ir a una escuela regular. ¿Quién nos obliga a nosotros a aprender Nove, a aprender Emberá, a aprender Cuna u otro
lenguaje indígena. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Les invito a que cada uno de nosotros hagamos la reflexión y se comprometa a un cambio de actitud, a un sincero y profundo cambio de actitud. Entendamos que ellos son seres humanos, que corre sangre por sus venas igual que por las nuestras, que son seres humanos, son seres pensantes, son seres vivos, con el igual valor, con la igual dignidad que tiene usted, que tengo yo. Y que producto de las mayorías, de la injusticia de las mayorías, se han visto desplazados hacia las montañas, hacia los lugares más inhóspitos de la geografía de nuestro continente, en donde, a pesar de tantos desarrollos científicos, tecnológicos que experimentan nuestros diferentes países en el continente americano, sigue predominando la falta de centros educativos, la falta de centros médicos, la falta de adecuados caminos de penetración. Hoy, en el año 2020, muchas comunidades indígenas no cuentan con el servicio de electricidad, no cuentan con servicios de agua potable, no cuentan con un servicio higiénico, si usan letrinas, y en muchas ocasiones ni las letrinas existen. ¿Hasta cuándo la injusticia? ¿Hasta cuándo? Sin embargo, son muy buenos y valiosos los votos de nuestros hermanos indígenas cuando hay que hacer elecciones generales para los diferentes cargos de elección en sus diferentes países. Así que yo creo que ya es hora de hacer un alto. Yo creo que es hora de cambiar de actitud. ¿Qué culpa tienen nuestros hermanos indígenas de ser indígenas? Y piensen un momento, seamos empáticos. ¿Y qué pasa o qué hubiese pasado si los indígenas fuéramos nosotros? ¿Nos gustaría a nosotros que nos maltrataran, que nos discriminaran, que nos humillaran, que nos desplazaran? ¿Verdad que no? Entonces, practiquemos la justicia, practiquemos la igualdad, practiquemos la equidad. Y que en este tiempo de pandemia también nos recordemos, tengamos presente a esos grupos marginados de la sociedad. ¿Sí? Quiera Dios que mi mensaje de este día llegue a personas con mando y jurisdicción, y que Dios permitiese tocar la conciencia de quienes tienen que legislar, de que tienen que decidir por estos grupos marginados de la sociedad, por los verdaderos y auténticos dueños de las tierras americanas, para que reformulen las políticas de acción y se preocupen por el auténtico desarrollo de nuestros pueblos indígenas. 12 de octubre, descubrimiento de América, encuentro de dos mundos, Día de la Hispanidad. Qué vacías suenan esas palabras cuando no son acompañadas del ejemplo, del amor, de la igualdad, de la solidaridad que debemos practicar para con nuestros grupos indígenas, los de nuestro país, Panamá, y los de nuestro continente. Así que gracias por escucharme, pero no quería dejar pasar por alto tan importante fecha en nuestro acontecer histórico. Recuerden que
nosotros no podemos olvidar nuestras raíces, no podemos desconocer los hechos históricos que nos anteceden. Quien olvida su historia se olvida de sí mismo y está llamado a volver a cometer errores. Ciertamente equivocarse es de humanos, sí, pero lo importante en la vida no es cuántas veces usted cae, lo importante en la vida es cuántas veces usted se levanta. Entonces yo creo que hay que levantarse, hay que pedir disculpas, hay que pedir perdón. Pero no solo pedir disculpas y pedir perdón, sino entonces ser capaz de no volver a cometer los mismos errores. Entonces, qué bueno sería si a partir de hoy, cada vez que un indígena, independientemente del grupo al que pertenezca, que de ahora en adelante se cruce en su camino, usted lo trate en igualdad de condiciones, que vea en él a su prójimo, que vea en él a su hermano en la fe, que reconozca en él al defensor de las culturas autóctonas. Así que bueno, esta era el parte pues de la reflexión que quería compartir con ustedes hoy, y quise grabarlo a esta hora. En Panamá es mediodía, 12 del día. En Europa alrededor de las 6 de la tarde, 7 de la noche. Y quería hacer la grabación antes que pasara la fecha del 12 de octubre. Que Dios bendiga al mundo y hoy de manera especial que bendiga a nuestros grupos étnicos de América y del mundo entero. Muchas gracias.